Hoy vamos a hablar de cómo la pandemia potenció las experiencias de investigación en red, de los espacios para la formación profesional en ámbitos públicos y sobre la apropiación espacial por parte de los jóvenes de las escuelas secundarias públicas y cómo esto se ve afectado por las identidades de género. Para esto, vamos a hablar con la arquitecta Margarita Trelín, magíster en el desarrollo sustentable de la Universidad Nacional de Lanús y docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Marga, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo ciclo de diálogos. Te trajimos, además de que ya tenemos confianza porque nos cruzamos en los pasillos de FADU casi a diario, es cierto, porque sos una especialista en arquitectura para la educación. Y además, en tu rol como secretaria de Investigación e Internacionalización de la FADU, también has ido potenciando, o se ha ido potenciando en estos 2 años casi de pandemia, esto de la triangulación y de las investigaciones en red que ya tenían antecedentes, pero que en estos 2 años, decíamos, se potenció. Contame un poco en qué consiste esto de triangular, de investigar en red. ¿Cómo fue investigar en red en estos 2 años? Bueno, primero agradecerles la invitación. Y es cierto que nos cruzamos mucho, Leandro. Realmente el tema de la pandemia, que bueno, lo hemos sufrido y aún creo que también lo continuamos padeciendo en algunos aspectos. Por otro lado, ha significado un detonador de un montón de sinergias y colaboraciones, que ya en muchos casos estaban vigentes o en marcha, pero que a raíz de lo que disparó la pandemia y las nuevas tecnologías que tuvimos de repente como más próximas o al alcance de todos, detonaron algunas exploraciones en torno a este tema de redes. En principio en nuestra facultad, en colaboración con otras 2 facultades de arquitectura de universidades públicas muy cercanas, que son Rosario y Córdoba, con las que planteamos este programa de triangulaciones en investigación, que se ha venido desarrollando desde el año 2020 y que ha permitido que nuestros equipos de investigación y ahora nuestros institutos y centros entren en sintonía. Nos permite aproximarnos, conocer qué cuestiones estamos investigando y desarrollando, qué otras no hemos atendido suficientemente o qué cuestiones están en el plano internacional en agenda y que deberíamos estar atentos o estar dispuestos a brindar un espacio en nuestros ámbitos de investigación. O sea que la cuestión de la pandemia ha sido un factor muy positivo en ese plano. Y en cuanto a las investigaciones y redes que ya teníamos, se han ido también potenciando porque, la posibilidad de tener un investigador, de tener un par en un conversatorio, en una jornada, en un seminario, evidentemente se ha facilitado. Y creo que la facultad ha hecho un uso muy intenso, muy creativo de eso. En esto mucho tiene que ver, digo, la aceptación, sin muchas alternativas porque estábamos todos encerrados, pero la aceptación de la mediación tecnológica, es decir, poder participar activamente de estos espacios mediados por tecnología. Los Zoom, los documentos compartidos, los intercambios a través de canales que no eran solo presenciales o que de hecho durante mucho tiempo fueron directamente mediados por la tecnología sin un encuentro cara a cara, cosa que antes del 2020 era impensado casi. Exactamente. Y realmente creo que sí, tal cual vos lo describís, Leandro, creo que fue así. Hubo no sé si por las circunstancias, por el deseo de estar próximos, pensemos que casi todos estábamos confinados y esta era una ventana al mundo, a sentirse, casi que uno se sentía al lado del otro, porque un poco era eso. Y eso creo que fue algo que motorizó, que dinamizó, que hizo que esta cuestión de que nunca habíamos experimentado en esa magnitud tuviera una aceptación tan grande. Y desde FADU los conversatorios, luego los diálogos, las jornadas, todo lo que se fue incentivando de nuestra secretaría, pero también por supuesto en las otras, me parece que fue algo que tuvo un nivel de aceptación muy intenso. Si uno mira la cantidad de personas que participaban, no solamente de nuestro país, otra cuestión que habilitó, sino de muchos otros países en estos conversatorios y otro tipo de eventos, es realmente llamativa, ¿no? Así que creo que en ese plano evidentemente algo operó en el deseo de estar juntos, de algún modo. Sí, y además la posibilidad de, como decías, también de poder implicar y hacer participar a gente del exterior, exponentes o
gente que se sumaba a esos conversatorios que de otra manera hubiese sido muy costoso o muy dificultoso coordinar incluso las agendas, porque no es solo que estuviera acá ese día y ese horario, sino también que viniese, que estuviese, que... Bueno, creo que en ese sentido la tecnología ha potenciado estos encuentros de investigación, estos encuentros, y además la posibilidad de hacer estas investigaciones comparativas. Vos me decías, e interdisciplinarias. Me contabas fuera de aire que estás participando de un PISAC en el que participan también, en el que colaboran personas de distintas profesiones. Contame un poco esto que tiene que ver también con la arquitectura y la educación. Perfecto. Claro, el PISAC es un programa del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que aborda distintos temas, o sea, no tiene un tema fijo, sino que va variando a lo largo de las distintas, de las distintas convocatorias año a año. En el caso del 2021, a raíz del censo de infraestructura que se iba a realizar, de un nuevo censo de la infraestructura escolar pública, se generó un llamado a pensar, una convocatoria a equipos interdisciplinarios para pensar los usos de apropiaciones de las escuelas secundarias públicas y urbanas. Entonces allí, que tenía que tener como requisito al menos 3 regiones geográficas. Entonces armamos un muy buen equipo, integrado por arquitectos, urbanistas, cientistas de la educación, cientistas políticos, diseñadores industriales, de 5 universidades públicas, la UNL, la UNR, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad del Comahue. Y serían 3 regiones geográficas, la región centro, la región de, lo que sería el AMBA de Buenos Aires y la Patagonia. Entonces, y ahí elegimos un grupo de 15 escuelas secundarias en las que vamos a observar la manera en que los espacios y las prácticas entran en sintonía o no, o sea, en condiciones de qué manera esas prácticas educativas acontecen en esos lugares, de qué manera esos adolescentes y jóvenes viven esos lugares, en condiciones, cómo esas prácticas o esas vivencias son recepcionadas, traducidas, o también qué tipo de antagonismos pueden surgir en esa habitabilidad de esas escuelas. Claro, porque todas esas escuelas, sobre todo en esta región, que es al menos la que yo conozco, son muy de un diseño normalista. Digo, venían de una concepción de la escuela que era muy estático, muy panóptico incluso, y ahora las nuevas juventudes, con las expresiones de identidades de género, que también atraviesan esa ocupación de los espacios, también me imagino que entra un poco a jugar en estas investigaciones. Por supuesto. En realidad las escuelas secundarias tienen algunas constantes que se han mantenido invariantes a lo largo del tiempo, que es la simultaneidad, la gradualidad, como podríamos decir, un cronosistema, ¿no? que más allá de las expresiones arquitectónicas o que pueden ser diversas, esas invariantes son las que marcan el sentido, la esencia de la escuela y por lo tanto de algún modo también su arquitectura. O sea, a nosotros nos interesa mirar de qué modo esas organizaciones educativas y pedagógicas inciden o tienen una relación con estas arquitecturas, algunas como respuesta a estos modelos normalistas o que de algún modo siguen atravesando las arquitecturas para la educación, y de qué manera las nuevas, los jóvenes de hoy, que habitan esas escuelas de otro modo, con otras reglas, podríamos decir, chocan con estas reglamentaciones y normatividades que reglan en la organización en general de las escuelas y también sus configuraciones espaciales. Y en este caso, las identidades de género, a la que estás aludiendo, por supuesto, Leandro, están interpelando fuertemente a la escuela, ¿no? Desde, por ejemplo, el uso de los sanitarios. ¿Qué pasa con estos sanitarios que en general siempre responden a los tipos dominantes, masculino, femenino, y que inclusive el tema de la accesibilidad y de la discapacidad también está segmentado y fragmentado? No hay en general una inclusión en los términos en que se está demandando que sea. De hecho, todos sabemos que también están allí incluidos
personas que pueden tener, tanto profesores como alumnos que pueden tener algún tipo de discapacidad, y no siempre los espacios, en general diría que muy poco, están dispuestos para recibirlos en el modo que ese tránsito por el tránsito que tienen que realizar en esa escuela sea confortable, le permita aprender de la mejor manera. Así que creo que ahí hay mucho para mirar. También la escuela secundaria en general tiene un tipo de organización muy estructurada que responde a los modelos a los que vos has aludido, que en general hay una organización etaria que se viene manteniendo, una promoción en bloque, o sea, se aprueba por año. Todas esas cuestiones están interpeladas por la heterogeneidad de los chicos y sus trayectorias personales educativas. Entonces hay ahí algo que aún es difícil de conmover, hay experiencias, pero son puntuales, pero que están llamadas a pensar que si realmente queremos hacer efectiva la inclusión educativa de estos jóvenes y garantizar la obligatoriedad del nivel, hay que conmover esa organización, ese cronosistema, esa simultaneidad, esa aprobación en bloque por otras instancias que existen, y también, por supuesto, los espacios, porque, por ejemplo, una cosa muy típica, las aulas todas en hilera o enfrentadas del mismo tipo, idénticas, responden a esta concepción de agrupamiento etario de la escuela secundaria y de aprobación en bloque. Conmovido esos dos pilares, conmovido el tiempo de permanencia en las escuelas, conmovido de hecho por el COVID, nos ha llevado a pensar, ¿será necesario estar 8 horas sentado en la escuela o habrá alguna otra manera de hacerlo? Bueno, el tema del tiempo en la escuela es muy Foucaultiano. La escuela era la preparación para el trabajo, o sea, era escuela, fábrica y obrero, era estar 8 horas disciplinados para después salir al trabajo. Hoy creo que incluso ese concepto, como vos decías, necesita ser conmovido, no solamente en la escuela, sino también en el trabajo. Sí. Pero la pandemia nos deja también eso, poner en tela de juicio algunos valores y algunas seguridades que se han movido. Por supuesto, y existen ejemplos que eran muy muy extraños, muy en el borde del sistema, como por ejemplo las escuelas de la familia agrícola, las escuelas de alternancia, que los chicos, que en nuestra provincia, en el norte de nuestra provincia hay muchas, y esas escuelas, los chicos que tienen una gestión comunitaria, los chicos están 15 días en la escuela y 15 días en su casa, y aprenden. O sea, me parece interesante muy fuerte, digamos, cómo ha impactado la pandemia, porque, por ejemplo, ya no nos parece tan raro que alguien vaya algunos días a la escuela o menos horas, o que vaya de otro modo. O las escuelas rurales, que también que son integradas a los años, ya no hay esa segmentación etaria. Exactamente, exactamente. Entonces creo que todo eso nos está llamando a mirar de otra manera las escuelas para poder... Y pensar en otras infraestructuras, porque exactamente. Tampoco podemos pensar en esa integración o esa falta o no estar esas 8 horas, sino al mismo tiempo no garantizamos desde la infraestructura la conectividad, por ejemplo. Exacto, desde ya. Eso es un aspecto, el tema de la tecnología del cual iniciamos la conversación es clave, porque caso contrario realmente estas cosas que estamos conversando no podrían llegar a darse. Hay algunas provincias en que también hay escuelas secundarias rurales que son absolutamente mediadas por la tecnología, que los chicos van ahí, hay muy poquitos profesores, o 1 o 2, y llevan adelante su educación secundaria a partir de la posibilidad de contar con una tecnología que les permite tener clases remotas en lugares muy aislados. Esos pibes antes no tenían educación secundaria, o sea que la tecnología ha brindado esa posibilidad. Y ustedes están hablando, digo, en esta investigación que aborda este tema, de escuelas urbanas. Sí. Pero incluso en escuelas urbanas, en provincias, como me imagino en Patagonia, donde las distancias para moverse entre una ciudad y otra, para los docentes, la logística que eso implica para poder cubrir todos los espacios académicos en las distintas escuelas, porque la mayoría de los docentes tienen una hora acá, una hora allá, otra por acá. Exacto, has puesto el dedo en la llaga en otro de los problemas.
que es esto, la hora clase, digamos, no un profesor que esté asignado a un establecimiento educativo, sino estos profesores que van y vienen con itinerantes. Y eso, por supuesto, hace a una cosa muy poco sustentable si lo midiéramos no solamente en la vida de los docentes, sino en términos de ciudad, ¿no? En la huella de carbono, en todo el transporte que debe ponerse en marcha, además de cómo altera la calidad de vida de los docentes y la calidad de vida del establecimiento. Y la calidad de Porque una cosa enseñanza. es tener profesores que son profesores o exclusivos o casi exclusivos de una escuela que permite pensar determinado tipo de proyectos, que seguramente terminarán por incidir en la inclusión de los chicos que están allí, ¿no? En pensar hasta programas de apertura de esa escuela y sus espacios a la comunidad, pensar no solamente la escuela hacia adentro, sino sobre todo la escuela y su entorno, porque es vital pensarlo en esos términos. Pensemos cuántos chicos muchas veces jóvenes no tienen lugares donde estar los fines de semana o cualquier otro día, mientras un espacio deportivo de la escuela permanece cerrado. Habrá que implementar otras lógicas, otras políticas, pero seguramente hay ejemplos. Hay maneras de poder llevarlo adelante. Digo, en otra escala, pero los jardines municipales que se han abierto en ciertos barrios de la ciudad de Santa Fe han logrado contener socialmente a los habitantes de esa zona, de esa región. La escuela secundaria también podría abordar parte de esa problemática abriendo, como decías, las puertas. Por supuesto, y ahí hay dos cuestiones a atender. Digamos, uno, ¿cómo hacemos para que el parque edilicio que ya existe en nuestro país y que es muy importante, pueda readecuarse para poder contener y dar lugar a todo esto que estamos conversando? Y de qué manera proyectar y pensar escuelas secundarias para otro futuro, para otro tipo de jóvenes, para otras prácticas educativas, ¿no? Que realmente logren esa inclusión. Esa era la próxima pregunta. ¿Cómo se piensa hoy una escuela salvando estas dificultades con las que, bueno, ya se diagnosticaron, digo, estas nuevas juventudes o este nuevo habitar de las juventudes, los espacios? Yo creo que habría que pensarla para todas las cuestiones que están surgiendo. O sea, ahora se habla de tutorías, de gabinetes, de itinerarios particulares de los alumnos. Hay otras figuras que empiezan a aparecer en el conglomerado de la escuela, ¿no? Y eso tiene que tener un correlato espacial. O sea, si hay un coordinador de ciclo, si hay un tutor, si hay una sala para entrevistas, si hay un pequeño lugar para el estudio de un grupo de alumnos, todo eso tiene que estar contemplado. Si lo vital son los espacios de uso indeterminado para que otros usos puedan ocurrir o para que puedan ser habitados de diferente modo a lo largo del tiempo, también eso tiene que tener un correlato espacial arquitectónico. Eso creo que son las cuestiones que más están incidiendo en la definición, en principio, de un programa arquitectónico que atienda esta condición. Porque caso contrario, en general, llega un programa cuantitativo que tiene una serie de espacios absolutamente especificados y en cuya ecuación del programa general los espacios para la relación, para el encuentro, tienen un énfasis mucho menor. Creo que lo que deberíamos intentar hacer es justamente lo contrario, dejar un lugar muy abierto a la indeterminación y ser mucho más cautos con lo que ya tiene un uso prefigurado y determinado. Y te agrego algo que se me ocurre mientras estoy hablando con vos. Es todo como un dispositivo, con la mirada estructuralista Foucaultiana, digo, dispositivo de encierro. Claro. Y poco de este espacio abierto que sea susceptible de ser abierto a la zona, a la comunidad. Exacto. Y otra de las condiciones es pensar de qué manera, y sin interferir que se puede lograr perfectamente con un tipo de proyecto que atienda esta cuestión, se pueda sectorizar alguna parte de la escuela y abrirla sin demasiadas complejidades, ya que cuente con sanitario, con algún pequeño comedor o algún tipo de espacio de servicio y apoyo, y que permita el uso de los pibes, de la gente del barrio, cuando la escuela no está en uso, que son montones de tiempo. Están todas las vacaciones, que es un montón de tiempo, están los fines de semana,
Y creo que esas escuelas abiertas a la comunidad realmente tendrían no solamente la posibilidad de brindar el espacio a la gente, sino de consolidar, profundizar ese sentimiento de arraigo, de pertenencia, que me parece vital. Te llevo de nuevo a la academia y te llevo de nuevo a la investigación. ¿Cómo se está configurando después de la pandemia y ya con todas estas experiencias la investigación en arquitectura? Vos estás muy metido en lo que es investigación en arquitectura para la educación, pero bueno, en tu rol como secretario de investigación tenés un paneo general de todo lo que... ¿Cómo está la arquitectura hoy en materia de investigación? Porque digamos que investigar en arquitectura es relativamente nuevo para la disciplina. Sí, es cierto, para las disciplinas en general. Sí. ¿Cómo está hoy y cómo se vislumbran los próximos años? Bueno, yo creo que hay un interés creciente en la investigación, que en la arquitectura, que bueno, en nuestro caso, en nuestra facultad, se ve en la cantidad de profesores que se han ido incorporando, por lo menos en los proyectos CAID. Bueno, ahora hace 2 días cerró el CAID orientado y se han presentado varios equipos de nuestra facultad. O sea, hay muchos más docentes involucrados en temas de investigación. Y también jóvenes a partir de las Cientibecas, la beca de iniciación a la investigación, pasantes. Creo que ha habido una tradición que se ha venido en nuestra facultad y en general en las facultades de arquitectura en torno a la historia de la arquitectura, al urbanismo y luego a las asignaturas más técnicas, ¿no? A investigar cuestiones más técnicas. Creo que lo que está un poquito faltando y que estamos procurando incentivar, y en esto de triangulaciones en investigación también, es la investigación sobre el proyecto, entendiendo que ahí hay una potencia que está implícita casi en su propia concepción, ¿no? Porque el proyecto es algo que se anticipa, algo que no existe, algo que va a ser generado y creado, y ahí hay algo que en el propio devenir acontece. Y me parece que ahí es donde estamos tratando de poner el énfasis para que muchos aspectos que son claves para nuestra sociedad y que nuestra Facultad de Arquitectura Pública debe atender, pensemos en la vivienda, por ejemplo, en todas sus expresiones, ¿no? En el habitar contemporáneo, en el habitar el centro y rehabilitarlo, en ver qué se hace con las periferias, qué pasa con la vivienda social, qué pasa con los nuevos modos en que se constituyen hoy las unidades de convivencia, que ya están tan lejos de esa vivienda, de esa familia tradicional, que creo que está implosionada absolutamente. Bueno, ¿qué respuestas damos? Y ahí hay una investigación proyectual, también estará acompañada de las condiciones urbanas, de las condiciones tecnológicas que lo hagan factible. Pero es prioritario para nuestra facultad tener esas investigaciones en marcha. También, por supuesto, en el área de salud, lo estamos haciendo en educación. Y por eso insisto que creo que ahí es donde hay que poner mucho énfasis. Y ahí estamos, intentando llevarlo adelante. Margarita, muchísimas gracias por prestarte a este diálogo. Y no, bueno, favor. Nos vamos a ir cruzando el FADU. A ustedes por invitarme, un placer.